Bueno, estamos con Valentina Morganti, integrante de la Asamblea Pucará de Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, y sos miembro también de la Red Trasandina de Mujeres y Disidencia de Aguita, Ancestrías del Futuro. Exactamente. Ambos grupos están están en la lucha contra la megaminería, pero sobre todo en la resistencia, ¿no? Del agua, del territorio. Eh, Ambos están en lo que es Catamarca, en lo que es Tucumán, el NOA. eh, y bueno, estamos ahí todavía dando batalla, algo que es muy grande, pero que confiamos en que tiene sus frutos, ¿no? Tiene sus frutos seguir, insistir en lo que queremos justo y en esto que decimos, ¿no? En poner la vida al centro, los territorios al centro, eh, es nuestro objetivo, es nuestro porqué. Claro, la lucha es una lucha de territorios donde está presente el extractivismo, ¿no? Mm. En cuanto a la Asamblea Pucará, está únicamente en Catamarca y en territorios de Catamarca, lo que es Santa María, Andalgalá, Antofagasta, Tinogasta, San Fernando, que es la capital, Ancasti, este, son Belén, ¿no? Andalgalá y demás, que son territorios donde hay megaminería, hay explotación, tanto metalífera, tanto de oro, de plata, de cobre, como de litio, ¿no? Y la red trasandina es una red, bueno, que está a ambos lados de la cordillera, que se extiende en todo lo que es el territorio de Aguita, este, está en el lado chileno como en el lado argentino, y el lado argentino sí viene de lo que sería Salta, comunidades de Salta, Cachi, particularmente Cachi, que es el Valle Calchaquí, Tucumán, que vendría a ser un poco lo que es Colalao, Tolombón, eh, Amaiche del Valle, Tafí del Valle, el Mollar, todos esos lugares donde hay comunidades, y Catamarca incluido. Se extiende incluso hasta parte de San Juan. Sí, Tenemos compañeras que están en San Juan, en el pueblo Huarpe, y bueno, Jujuy también estaría dentro del sí. reclamo, ¿o no? Eh, no, es claro que sí, está dentro del reclamo porque hacen una resistencia increíble el pueblo Jujuy, pero no están dentro de las redes. Más lo que hay en la cuna jujeña es un poco más de comunidad, eh, de comunidad, a ver, sí, Aymara, Ah, este, que es otro pueblo, ¿no? Pero sí, o sea, todos los pueblos originarios están en la lucha contra la megaminería, de norte a sur y de sur a norte. bien. Y la idea de esto es hacerlo, la unificación territorial de norte a sur, de este a oeste, en la lucha que es por el tema del extractivismo y la megaminería, expandir ese reclamo. Sí, sí, sin duda, sí. Es una necesidad, ¿no? Es una necesidad también de que, teniendo en cuenta cómo se centraliza la información en cuanto a lo que siempre solemos ver, haciendo foco en grandes capitales, las grandes ciudades, ¿no? De Argentina, es una realidad que el interior, y sobre todo el interior del interior, está totalmente eh, alejado a lo que es los focos de comunicación, ¿no? Antes, por ejemplo, nadie sabía cómo se vivía la situación con las mineras de litio sin que ayer, sin que antes de ayer haya salido el fallo favorable para la comunidad de Antofagasta, en donde se prohíbe, ¿no? De alguna manera, la extracción de nuevos proyectos litíferos en la zona, que eso se difundió, por suerte, en todo lo que es Argentina, incluso en el Hubo exterior repercusión también. internacional. Hubo mucha repercusión y a partir de ahí se enteran un poco de las consecuencias del litio, ¿no? Pero sigue habiendo un marco mediático para el interior, donde se dan todas las batallas en cuanto a pobreza,
desigualdad, donde el extractivismo cala muy hondo y deja sus huellas en enfermedades, en territorios totalmente desplazados, eh, en ríos que ya no vuelven a crecer nuevamente. Entonces, es algo muy drástico el cambio, ¿no? Entre lo que hay. O sea que lo que hicieron ustedes hoy por hoy en Catamarca fue sentar precedentes de algo sumamente importante para el resto de las provincias que están vinculadas a esta lucha. O sea que se frene lo que es el extractivismo. Sí, yo creo que lo que pasó con Antofagasta es un precedente muy grande en cuanto a que eh, la impunidad total que tenía la minera junto con el gobierno, por primera vez se pudo dar un alto, de alguna manera. Que a la vez es un amparo que no se inició hace poco, tiene sus años, pero el fallo favorable para las comunidades y para las asambleas territoriales es un precedente muy Sí. importante en cuanto a lo que marca, ¿no? Porque Mm. este, no es nada menos para lo que es el estado de Catamarca, que es algo muy corrupto, muy manoseado, en donde los fiscales están puestos a dedo, en donde los jueces, antes de investigar a estas grandes transnacionales, investigan a los vecinos que las denuncian. Es algo bastante turbio en sí cómo se maneja Catamarca, el poder de Catamarca con el poder minero, ¿no? Como para hacer un ejemplo, hay una policía minera estrictamente para casos de minería que se dedican a defender a las grandes empresas. En vez de quizás proteger a la población y demás, no, se dedican a perseguir a la población en pos de la defensa de las empresas, que eso lo paga el Estado, el gobierno de Catamarca. Te quiero hacer una consulta y la otra es una reflexión con respecto a eso que decías. Primero voy con la reflexión. No olvidarnos que no hace mucho tiempo tuvieron situaciones de violencia y de persecución en plena democracia y ante un gobierno supuestamente democrático al mejor estilo década del 70. O sea, con camionetas que se le paraban en la puerta de las casas de algunos de los referentes de la comunidad o vecinos que participaban de las marchas de forma amenazante con vehículos sin patentes y esbozando sus armas libremente estas personas encapuchadas, vaya a saber mandadas por quién. O sea, cada uno que, o sea, de aquellos que escuchen esta nota saben a quién se remite la respuesta, ¿verdad? Por un lado. Y por otro, si lo que fue esta acción de que el fallo de la justicia si fue a nivel provincial o a nivel federal. El fallo fue a nivel provincial, fue a nivel provincial, fue una apelación que se hizo y dio ahora fallo favorable, pero que para nosotros es realmente bastante, porque lo que se pide en el fallo, lo que se pedía en la apelación era justamente que se hagan todos los estudios de impacto ambiental, que se hagan los estudios hidrogeológicos al río. Este, Secaron el río Trapiche, que es uno de los ríos más importantes que tiene la cuna catamarqueña, lo secó por la extracción de tantos años de tres proyectos mineros y ahora Mm. estaba en peligro el río de los Patos, porque tampoco habían hecho ningún tipo de estudio hidrogeológico, no habían hecho ningún tipo de análisis de cuánto podría sacarse del río, cuánto iba a perjudicar o no al cauce. Entonces, lo más probable era que ese río se seque como se secó el río anterior. Lo secaron los mineros, o sea, por la extracción indiscriminada. Y por otro lado, lo que me decías al principio de esta reflexión, bueno, no es algo viejo y es algo que sucede y que me parece a mí va a seguir sucediendo mientras estén las empresas mineras transnacionales en nuestros territorios, ¿no? Sin ir más lejos, o sea, esto pasó en 2020, 2021 hubo una represión impresionante donde metieron en cana un montón de nuestros compañeros, en donde persiguieron y habían listas negras con nombres escritos de personas a las que iban a encarcelar y que son vecinos, amigos, tíos, familiares, ¿no? Y en un pueblo en donde
nos conocemos todos, en un pueblo donde todos conocen al vecino que sale a marchar, todos conocen a la vecina que en algún momento ha dicho algo en contra de la minera, entonces es muy significativo que sean las personas que nosotros conocemos a las que metan presas, ¿no? eh, a las que persigan, a las que detengan, a las que golpeen, a las que, bueno, les saquen todo tipo de comunicación, les inventen causas, les armen delitos que jamás hicieron. Eh, entonces es muy, eh, bueno, van por todo. Ahora estuvo haciendo una consulta de la minera, porque justamente el problema con Mara sigue, que Mara es la eh, minera Guarrica Lumbrera, que está en territorio, bueno, Calchaquí, en territorio de Aíta, que es por la que se viene luchando hace muchos años, Mm. desde 2015, cuando cierra Lumbrera y abre Aguas Ricas, que se viene intentando parar, e incluso se logró parar, ¿no? El avance de la misma. Con la pandemia pasa, pasa porque no había gente en la calle, no había resistencia, porque se entendía de que había un virus que nos estaba eh, matando casi a todos, ¿no? En Catamarca, y en Catamarca fue muy, muy duro en cuanto al aislamiento y todo lo que era ese tiempo de pandemia, que lo utilizó muy bien el gobierno de Catamarca para, en esa quietud social que había, ellos puedan meter máquinas al cerro, subir máquinas al cerro para empezar las exploraciones. Esto nos sigue costando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se sigue pidiendo que bajen esas máquinas que subieron, que paren todos los trabajos, que no hay ningún tipo de licencia social, ellos no tienen licencia social para trabajar, no tienen licencia social para extraer, para hacer exploraciones, para hacer investigaciones en la cuenca alta de los ríos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la Conquista es una zona glaciar y periglaciar, entonces es un cordón montañoso que le da vida a todo el territorio, no solamente a pueblos aislados, sino a todo lo que es la región, toda la región eh, oeste, oeste y norte, nos da vida a ese cordón montañoso, ¿no? Tanto como es Andalgalá, Belén, Santa María, Maicha, o sea, es algo que nos da, nos posibilita un montón de cosas en cuanto al ambiente, en cuanto a ganado, en cuanto a siembra, y que esté ahí una minera atenta contra la vida, el estilo de vida, de ser, de estar de todas las personas que vivimos en los pueblos, ¿no? Entonces, para todos los pueblos unidos, o sea, no era posible que la minera esté ahí así, no era una posibilidad porque eh, a costas de ello íbamos a perder todo nosotros. Rosita Farías, que es una persona muy importante para toda la persona que conocen la historia de la lucha ambiental, de la lucha más que todo social, por derechos humanos, por vida digna que tenemos los pueblos. Rosita Farías es una de las grandes exponentes y referentes que tenemos. Ella, en uno de esos momentos en donde habían metido presos a muchos compañeros y no los soltaban por mucho tiempo, empezamos a encontrarnos afuera de la comisaría de Andorra, reunirnos para hablar, para protestar, obviamente. Ella ahí logra decir algo que con mucha angustia, pero que sentíamos todos en algún momento, que era eh, o son las mineras o somos nosotros. Y realmente es una lucha en donde se pone en juego la vida, ¿no? En Sí, todos los sentidos, en donde la vida es lo único que uno ofrenda en cuanto a resistir, en cuanto a permanecer en estos pueblos, en la lucha, en la existencia, ¿no? Porque si no lo hacemos, nuestra vida igual está en juego. Y si lo hacemos, nuestra vida corre doble riesgo, ¿no? En sí, cuanto a están estar dispuestos marcados igual. por el gobierno, sí, es una ofrenda de vida. Luchar por el agua, por el territorio en Catamarca, es una ofrenda de vida. Sí, te escuchaba atentamente recién cuando hablabas y se me vienen a la cabeza dos situaciones.
Una con esto último que decías, bien de que son ustedes o son, o sea, que están todo el tiempo expuestos. Y la realidad es que en el caso de ustedes están protegidas con un pedazo de papel, un cartón o una bandera. Y el que está del otro lado está con un escudo, un palo y un arma. todo En el el mejor Estado, de ¿no? los casos, Y la justicia la y el justicia, la gobernador impunidad de las y empresas, la impunidad de los gobiernos, y es todo un proceso que se fue dando a lo largo de estos años, como bien vos mencionabas recién, con esto de la pandemia. O sea, mientras estábamos todos guardados, haciendo nuestro resguardo como correspondía, otros se dedicaban a hacer estas barrabasadas y estas cosas, estas cuestiones que hoy por hoy ya están liberadas al azar. Bueno, por suerte ahora que se vino esto de que la justicia falló a favor de ustedes y las escuchó. Y se me venía justo a la memoria cuando vos me hablabas de Andalgalá, o sea, del proyecto puntualmente minero Andalgalá, cuando hablaba con otra compañera tuya, eh, que hace poco fue mamá, eh, se me dio por buscar imágenes del proyecto eh, por Google y me sorprendió decir, no es solamente la explotación del proyecto de ellos que dicen Andalgalá, o sea, el socavón que ellos dejan. Es como si fuera un entramado que se empieza a ver en las imágenes, empiezan a salir distintos tentáculos o distintos hilos que van ramificando otros agujeros, otros socavones, para ir ampliando ese proceso. O sea, por ahí vos hoy, no solamente vos, cualquiera de las personas que están en la comunidad de Catamarca, Jujuy, Salta, San Juan, Tucumán, o sea, lentamente van muriendo, se van teniendo enfermedades y otras cuestiones a causa de todo este deterioro ambiental que es la megaminería. Sé que va desde la explotación de los recursos, con todos los ácidos, la contaminación del agua, después que se quedan sin agua. Y no solamente eso, volvemos a lo mismo, de la exposición que tienen ustedes de la amenaza, de las persecuciones, y que es grave y lamentable que en pleno siglo XXI estemos escuchando esto, y de que la justicia, a cambio de unos pesos, hagan oídos sordos, y no se respete la integridad de los pueblos originarios, que ante todo los que están primero que ellos son los pueblos originarios. Nosotros acá estamos de paso, los pueblos originarios van a seguir estando, porque ellos son los verdaderos dueños de esas tierras, no los grandes empresarios que vienen de afuera con el maletín lleno de dólares a poner ahí en la mesa y decir, esto lo explotamos porque es redituable. ¿Redituable hasta qué punto? ¿Un año, 2 años? Sí, hermoso, vas a tener 20.000 millones de celulares, 20.000 millones de tablets con baterías nuevas, a cambio de cuántas personas que murieron. y es impresionante el mercado, ¿no? El mercado es impresionante también la demanda que hay de, de, bueno, la demanda y la inconsciencia, ¿no? Detrás de esto de, bueno, queremos explotar, queremos este progreso, entre un montón de comillas, este, estamos acá para progresar, como dicen muchos. A mí me gustaría también nombrar y hablar un poco de que frente a muchas críticas que nos hacen a quienes estamos en contra de la megaminería, una de las principales es que estamos en contra del progreso. Y otras que estamos en contra de que la gente trabaje en un país con un 60% de niños pobres, que estamos en contra de que la gente trabaje, eh, bueno, un montón de cosas por el estilo. A mí me gustaría tener en cuenta que Catamarca hace 30 años
hace 30 años que explota megaminería. Y todavía en Y cuanto hace a 30 años que son economía, pobres. incluso peor, somos menos 11 estadísticamente hablando de las provincias, de las 23 provincias de Argentina, las más pobres, menos 11 en la tabla de economía y demás. ¿Qué progreso estamos hablando? ¿De qué plata estamos hablando? ¿De qué pobreza nos pueden venir a decir a nosotros algo de pobreza cuando realmente en los territorios donde está presente el extractivismo la pobreza mata porque nos secan todo, nos Mm. dejan sin la posibilidad de trabajar de lo que siempre se trabajó, que a la vez yo pienso, ¿no? Hay formas regionales, culturales de trabajar que hacen bien a las personas que estuvieron siempre moviéndose, que hubo siempre un rédito económico detrás, siempre pudo moverse la economía, si lo podemos decir así, en estas pequeñas poblaciones, como las nuestras, como nuestros pueblos o nuevas ciudades ahora, como se dice. eh, ¿Por qué atentar contra eso? Sí venía todo bien, sí iba todo bien. No, no, no es que son poblaciones detenidas en el tiempo, todo lo contrario, todo lo contrario. Hay profesionales, hay gente que se dedica a medicina, por ejemplo, hay gente que se dedica a la construcción, por ejemplo, hay gente que se dedica a la enseñanza, y hay gente también que se dedica a la crianza, al cultivo. ¿Y qué tiene de malo eso? Cuando a nosotros nos critican de que no queremos que nuestro pueblo progrese, yo pienso, qué limitados tienen que ser y qué racistas y qué clasistas que tienen que ser para que ellos creen que por el cultivo no se progresa o que por el cultivo no se puede generar esta cantidad de guita que ellos piensan que se puede generar con extracción minera, por ejemplo. Para decir algo importante, Santa María es uno de los mayores exportadores en pimentón. Uno dice, bueno, ¿qué es el pimentón? El pimentón es algo que para nosotros ha sido la plantación de pimientos y después la molienda para hacer pimentón. Da plata, da trabajo, mantiene familias, Mm. la vendimia igual, los viñedos, el vino. Esa es la Encima que tienen economía, eso son los puestos de trabajo. encima que Eso es tienen lo un que, montón de recursos. No sé, por sin citar, duda, nosotros tuvimos la oportunidad de pasar anduvimos por Catamarca y en lo que es la parte de, o sea, por ahí me equivoco, es Valle Viejo y Valle Nuevo, que es la parte de Campos, cuando vas para el rodeo, o sea, tenés sí, lleno de plantaciones de nogales, lleno de parrales. Es más, me llamó la atención que en un lugar que estábamos parando enfrente había una señora al lado nuestro que en vez de, no sé, hoy por hoy el limón te sale fortuna, pero esa mujer sacó como dos carretilladas llenas de limones y las tiró en un baldío, como si nada. O sea, no sé, está bien, era la parte un poco más acomodada del barrio, pero ahí te das cuenta de la falta de interés de algunas personas de agarrar y de rechar algo que tranquilamente se lo puedes dar a alguien o se lo puedes dar a una familia que necesita o lo puedes ir a vender a una feria. Incluso, perdona que te haya interrumpido, no, no, sí. algo que nos llamó la atención en Catamarca, justamente en la parte de Valle Viejo, yo te estoy hablando ya hace unos cuantos años atrás, eh, que había una parte que nos decía, no, 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 no vayan por ahí porque esa zona es muy complicada. Y era una zona todo de tipo de Villa Miseria. O sea, en la cercanía de donde está lo de María Soledad. Ah, O sea, y vos decís, pucha, una provincia tan rica, que tenga tantos recursos, que esté así, es, es llamativo. sí, no, sin duda que bueno, lo que siempre sucedió en las capitales, ¿no? Sociedades, grupos de gente desplazada, ¿no? Eh, sí hubo un momento en el que
cuando se produce todo esto de la industrialización en el momento histórico de Argentina, mucha gente ha sido llevada de, de los pueblos, de los espacios rurales, de los territorios rurales a la ciudad, que después ha sido desplazada, ¿no? A esto lo que son las villas miserias, los barrios vulnerables, este, eh, es algo inevitable de las ciudades, me parece. Valle Viejo y esa parte es la capital de Catamarca. Mm, Pero sí creo que con la cantidad de recursos que tiene Catamarca, todo eso podría ser evitable, ¿no? Sin tanta codicia de parte de quienes nos gobiernan, sin tanto este, necesidad de llevarse la plata y dejarnos a todos sin nada. Si eso cambiase un poco, sería muy diferente la situación en la que viven hoy las distintas familias en todo Catamarca, ¿no? Tanto en la capital, en la ciudad, como en los pueblos del interior. Eh, Volviendo ni más ni menos a Antofagasta, en un pueblo donde se extraía litio, era un pueblo donde no había luz, por ejemplo. Entonces, pensar también en eso, en las injusticias propias del extractivismo, nos trae también a pensar de qué tanto vale esa explotación, ¿no? Si al final a nosotros nos dejan sin nada, literalmente sin nada, ni siquiera con nuestros ríos vivos, con nuestras montañas, o sea, nos dejan sin ni siquiera con plata. Si uno puede decir, bueno, por lo menos nos dejan plata, no, ni siquiera te dejan plata, se llevan absolutamente todo, lavan un montón de dinero, no pagan lo que deben pagar. Los trabajadores mineros viven de paro porque les pagan miseria, porque no les dan la ropa adecuada para el salar, para estar en la altura, que son grados bajo cero, que es nieve. Eh, es una situación terrible, es terrible, y no hay ningún tipo de beneficio en la misma, no hay gente que se beneficie de, de la minera, por ejemplo, en Catamarca. al Hace 30 contrario. años que están, todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, a mí me llama mucho la atención la obstinación con la que lo hacen, ¿no? Los gobernadores, las gobernadoras, con la necesidad de seguir buscando proyectos, de seguir trayendo inversiones, ¿no? Es como, eh, me llama mucho la atención qué hay detrás de todo eso, cuánto más pueden ellos con su codicia, ¿no? Eh, a mí me impresiona, a mí realmente es algo que me impresiona, me enoja, me enfada, pero bueno, sé también que del otro lado, de nuestro lado, del lado del territorio, siempre va a haber aguante, va a haber resistencia y se le va a dar la pelea que sea necesaria, ¿no? Como se hizo siempre, como se hizo desde el 2000 hasta ahora, por suerte es algo que sigue estando presente y ahora más que nunca con la cantidad bueno, estamos en víspera de una fecha impresionante para todos, que es el 24 de marzo, eh, lo que significa para nosotros también es importante en cuanto a la cantidad de desaparecidos, en cuanto a cómo se movieron en cuanto a la dictadura. Nosotros decimos también que en este tiempo de minería y de corrupción este, de nuestro gobierno, de Catamarca, eh, estamos en una dictadura minera, ¿no? Quizás ahora un poco más calmada, pero en su momento se vivió la hostigación, la persecución, el acoso, de una manera exagerada para lo que puede ser un pueblo chico, ¿no? Donde te investigaban, la policía te entraba a la casa como si nada, donde estaba gendarmería en las calles del pueblo. eh, para que se den una idea, es un pueblo eh, bastante chico, que no sé cuántos habitantes son, pero somos pocos, sin duda. Eh, y que la policía te entre a la casa sin ningún tipo de permiso, Más chico que Ushuaia, ¿cómo? chico como Ushuaia.
chico como Ushuaia, más chico, más chico. Este, pero es impresionante, es impresionante. Eh, También pensar esto de que cuestiones de extractivismo son transversales a la vida propia de todos, ¿no? Eh, Pensándolo incluso en cuestiones ahora del gobierno nacional, las inversiones, todo lo que piden, la ley ómnibus, eh, el mega DNU. Todas estas cuestiones son un visto bueno para que vengan y nos ataquen directamente acá, ¿no? A los pueblos del interior, como me gusta decirlo a mí, porque no solo somos del interior, que ya Catamarca es un interior profundo, sino que somos del interior de Catamarca, que es todavía una triple invisibilización, ¿no? En cuanto a lo que sucede allí. Y actualmente es tremendo escuchar a un presidente, por ejemplo, decir de que quiere que venga Elon Musk a explotar todo el litio de Argentina. Y lo dice sin siquiera haber ido una sola vez a conocer Catamarca, ¿no? Es como Mm, eh, a nosotros realmente nos molesta y nos genera una preocupación porque habla de un desinterés, habla de un odio hacia nosotros, ¿no? Que somos, que al fin y al cabo vivimos ahí, resistimos. Eh, lo mismo con esto de, ahora hay una empresa israelí de litio que quiere explotar el salar, que vino en cuanto a esta explotación. Bueno, mm, desde hace un tiempo incluso tenemos lo que es la empresa israelí Mekorot en Catamarca y en otras zonas también donde está presente el extractivismo, por ejemplo en La Rioja, en Mendoza. Eh, Ya esa empresa es terrible, pues tiene toda su historia, tiene juicios hechos eh, por la CID, en cuanto a que es la principal causante de la apartheid que se hace de Israel y Palestina, ¿no? Eh, Territorio israelí, palestino. Eh, ¿Qué es lo que pasa con eso? Viene a Catamarca de la mano de estas famosas inversiones, ¿no? En cuanto a que viene, lo trae el gobernador de Catamarca, Raúl Farid, para pensar un manejo del agua, un plan maestro del agua, en donde, bueno, se divida los consumos del agua, porque realmente no estamos quedando sin agua en la provincia, para usos esenciales. Entre ellos, los principales está megaminería. Ni siquiera está indicado como uso esencial el que tiene la persona en su casa. eh, para ellos no es esencial que las personas en sus propias casas tengan un flujo de agua constante, por ejemplo. Lo esencial es que las mineras tengan la cantidad de agua que necesitan para extraer. Que estamos hablando de por día alrededor de 179 millones de litros de agua. Eh, Uno se pone a pensar cómo lo harían y durante todo el año pasado y parte de lo que está empezando ahora, se empezaron a gestionar, a visitar obras que eran, por ejemplo, distintos lugares donde se planeaban creaciones de diques, ¿no? Diques donde no eran necesarios, donde no tenían una función lógica porque la gente no lo necesitaba. Nosotros, por ejemplo, el agua que tenemos para las fincas o demás es a partir de piscinas, es a partir de pozos de agua, que lo tenemos hace muchísimos años y todavía nos dan suficiente agua como para no necesitar un dique, por ejemplo. Como comentaba, somos pocos, entonces un dique no era algo que nos solucione algo, todo lo contrario, porque la cantidad de territorio que necesita un dique, la cantidad de hectáreas, era cuestionado primero porque los lugares donde lo querían hacer eran sitios sagrados de comunidades originarias, eh, y segundo porque era directamente para uso de la mega minería. Entonces era ceder todo nuestro territorio, nuestra agua, para
de nuevo todo lo que es la extracción y el extractivismo, ¿no? Esto pasó y se pensaron hacer 6 diques, se intentó pararlo, no se logró, todavía están yendo para construirlo, pero lo que yo quería hacer hincapié es que no, quizás traería como algo importante para que pensemos qué tan importantes o qué tan necesarias se vuelven estas inversiones de que tanto hablan el gobierno, el Estado, el ministro de Economía y demás, cuando esas famosas inversiones son las que ponen en riesgo la vida de todos los argentinos, en pos de absolutamente nada, porque eh, un dique no nos devuelve la cantidad de vidas destruidas y pausadas en el territorio. Tampoco nos trae economía o plata suficiente como para que seamos todos felices y nos olvidemos de lo que nos está pasando, del padecimiento, el sufrimiento y todo lo que conlleva que esté el extractivismo en el territorio. Entonces, eh, cuando hablemos o cuando nos abren o cuando nos digan, crecieron las inversiones, creció esto, creció lo otro, pensar un poco más minuciosamente y más a profundidad de qué se trata eso, si realmente es algo que va a beneficiar al pueblo argentino, a las comunidades originarias, a nosotros como individuos, o es algo más del montón de todas las cosas que ya nos vienen haciendo daño a todos históricamente. Eh, y bueno, y poder cuestionar, ¿no? Cuestionar hasta el final, dudar, 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 hasta que, bueno, podamos ver algo que nos dé algún tipo de certeza. Por ejemplo, a mí ahora que me digan que vienen inversiones a Argentina me parece eh, algo para ponernos en situación de alerta, en movilización, en asamblea, para que empecemos a buscar de qué se tratan, a dónde van, a qué territorio, qué es lo que van a hacer, porque mientras nosotros no activamos ese estado, nos entran por todos lados en el territorio. Nosotros quizás bajamos la guardia un poquito y ya tenemos una empresa israelí explotando litio. Cuando pudimos frenar una estadounidense, nos meten una israelí. Después viene otra canadiense y después viene otra y otra y otra. Entonces, pensar también en esto, en la necesidad de estar atentos a todo lo que ellos digan y de tratar de buscar la manera de poder organizarse, poder hablar y poder elegir, porque por sobre todo quienes eligen siempre va a ser el pueblo. Si te encuentran en un momento una empresa minera junto con el gobierno en una situación de superinformación, en donde estás informado de todo, en donde sabes las consecuencias, donde sabes por dónde van a empezar, que va a empezar a hacer el primer daño, por dónde va a empezar a verse eso, es muy difícil que te puedan manejar y que te puedan meter una minera en tu territorio, por ejemplo. Pero si no accedemos a esta información, si no podemos acceder, si no nos apillamos de alguna manera para intentar buscarla, también se les hace muy fácil a ellos meter no un proyecto minero, sino 20 o muchos más. Entonces, llamo a quienes nos escuchen a que entremos a buscar, no paremos de estar atentos a todo lo que ellos dicen, cada vez que hablen sobre algún tipo de inversión, pensemos, vamos a ver cuáles son las cosas que se publicaron del gobierno, cuáles serían esos tipos de inversiones, a dónde irían, porque realmente nos están vendiendo todo el territorio y nos están entregando en bandeja y es muy posible que el día de mañana quieramos buscar un poco de agua y nos la cobren, ¿no? Entonces, bueno, llamo quizás a eso, a que nos informemos, nos organicemos, compartamos la información, no nos la quedemos para nosotros, porque ese es otro error, pensar que lo que nosotros sabemos no le interesa a nadie. Hay que tratar de reproducir, de conversarla, de decirla, difundirla como sea, porque es lo último que nos puede salvar. Que sea un pueblo informado y que diga todo unido no a algo, eh, es lo único que nos puede sacar de la catástrofe en la que quieren seguir metiendo, ¿no? Sí, más o menos como fue el caso de Mendoza cuando iniciaron la lucha por la ley de aguas. No, la ley de Mendoza glaciares, es perdón. un gran ejemplo. Mendoza es un ejemplo O Tierra del increíble de Fuego. lucha, de resistencia, exactamente, en donde no se permite
y que nos traten de ignorantes a nosotros, en donde no se permite que al pueblo, ¿no? Porque es al pueblo que consideran que es ignorante y que no sabe de lo que están hablando. Cuando quizás de otra manera, pero lo sabemos perfectamente, sabemos lo que significa la hambre, sabemos lo que significa la destrucción de nuestras montañas, de nuestros ríos, sabemos, lo hemos vivido. En Entonces, todo, en todo caso, sí, perdón, en todo caso son los ignorantes, son ellos que no quieren escuchar o no quieren debatir, o el debate lo sin llevan duda, solamente para lo que le conviene a ellos. sin duda, sí, sí, Te escuchaba recién atentamente y mencionabas esto de que hay una empresa israelí. Anteriormente estaba Yamanagol, que era la empresa canadiense. Más o menos cuánto tenés idea de más o menos cuánto es el número de empresas, o si son todas de los mismos, calculo que deben ser todas del mismo país, pero van variando los nombres. En realidad van uniéndose, por ejemplo, en Antofagasta y en cada territorio son diferentes. En Antofagasta está presente la Unión, que antes era Galaxy, y Livent, ahora es Arcadium Litio, que es toda eh, capitales canadienses y estadounidenses, ¿no? También está una japonesa, que es POSCO, si no me equivoco. Eh, Están, bueno, obviamente los chinos, en Tinogasta, eh, no, son muchos, China, Canadá, Estados Unidos, Holanda, eh, Israel son ahora. realmente Israel ahora, son bastantes, realmente son muchos. Samana Gol también estuvo, Strata Cooper también estuvo, eh, Barrick Gold también, Mm, son muchos. sí, que esa es la que había empezado con todo el conflicto en San Juan con el tema de los En glaciares. San Juan, con Veladero, sí. La Barrick Gold es un monstruo realmente. La verdad que te escucho y me quedo sin palabras, porque es sorprendente pensar eh, que hay gente que actualmente es como que quiere hacer oídos sordos y no admitir esta realidad. Sí, O sea, como si quisieran tapar el sol con la mano, vamos a poner. Y está a las claras de los desastres que se están haciendo, sí, de los desastres y de las reducciones que se están dando en distintos ámbitos vinculados a la ciencia, el ambiente, la naturaleza. Es como que todo se va de a poco recortando y se va generando cada día más un negacionismo de esa realidad y se va queriendo invisibilizar todas esas situaciones. sí. En pos del progreso, como le llaman ellos, invisibilizan el sufrimiento que hay, ¿no? Esto de hay que progresar, hay que avanzar, hay que, no sé, entrar al primer mundo, todo lo que ellos dicen, invisibiliza el sufrimiento que hay detrás de eso y los costos y consecuencias que trae, ¿no? Eh, Vos nombraste lo que era la ciencia. Y ayer o antes de ayer veía que CONICET estaba en lucha y en asamblea permanente. Vi una de esas fotos ahí en Tierra del Fuego Mm, y pensaba la importancia que tiene en cuanto a la ciencia, los científicos, los académicos, eh, para estos territorios, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Catamarca, y cuando fui el año pasado a Tierra del Fuego pude exponer un poco esto, no teníamos quien nos haga un muestreo del agua para testificar o ver si es que había o no metales pesados en el agua. No había absolutamente ni un científico que nos pueda hacer, obviamente, de lo que es dentro de Tucumán y Catamarca. A ver, espera.
no había nadie que pueda hacer ese estudio. eh, y lo que a nosotros nos generaba también esto de preguntarnos para quiénes, ¿no? Para quiénes trabajan. Entendemos que la mayoría es para las empresas, pero si no es también para ese territorio en el que ellos también viven, ¿no? Entonces yo, cada vez que veo algo, de algún posteo de algún científico con esto de esto y lo otro, hablo de esa importancia de que ellos también estén involucrados en cuanto a su saber, en cuanto a todo lo que ellos pudieron este, aprender, ¿no? Si no es ni más ni menos eh, un montón, es realmente un montón ponerlo al servicio de estos espacios es algo realmente importante. Es importante en todos los sentidos, pero especialmente en un sentido humano, en un sentido de humanidad, por así decirlo. Eh, yo creo que es fundamentalmente importante la defensa de CONICET como un espacio científico internacional, porque me parece que si, si ahora son muy pocos los que se animan a ir contra estas grandes empresas, a escuchar a los pueblos, a hacer muestreos, por más de que una empresa después no los contrate, imagínense en un país donde no haya ciencia nacional, por ejemplo, en donde sea todo por la minera o por las grandes empresas, eh, realmente estamos en la nada misma, si es que fuese así. Vamos vamos a a un camino de mercantilización de absolutamente todo y de dejarnos en una situación a las comunidades, a los territorios, totalmente desamparadas, porque ningún científico o investigador que trabaje para, por ejemplo, Alumbrera, va a hacer un estudio de mitigación, un estudio de prevención, un estudio de cómo está actualmente el dique de Colas, por ejemplo, o las escombreras. Jamás, jamás te lo haría un investigador de la minera. Pero sí, quizás alguien que esté en la facultad tal o alguien que labure por el cambio climático o esto, lo otro, eh, que la mayoría son del CONICET, para decirlo también. eh, es sumamente importante porque no lo haría una empresa. Esos estudios que nosotros quizás necesitamos para defendernos en un juicio, no lo va a hacer un científico que trabaje para la empresa, todo lo contrario, y de ahí también viene esto de la ética, ¿no? También de que tienen cada uno, y de lo que cuesta vender el saber, entregar el saber, eh, mientras al otro lado quizás la gente se está muriendo de cáncer o se está muriendo por algún tipo de enfermedad que produce eh, las grandes transnacionales, ¿no? Tal cual. Mira, justo me acordaba recién de que está entre información que iba recibiendo, que me iba llegando de la lucha por parte de la comunidad a la que perteneces. eh, Esto que decís vos de no tener a alguien que les pueda hacer un muestreo de agua o algo, o que los acompañe en la parte de investigación, ¿cómo van a participar si los mismos que se están formando como futuros licenciados, futuros científicos o algo, puntualmente en Tucumán, estaban vedados? O sea, estaban comprados, digamos, por las mismas empresas mineras. ¿Sí? O sea, que salieron en las Incluso, publicaciones y todo denunciando justamente esas acciones, que las mismas empresas mineras compraban a las universidades y no podían, nada, no hacían nada. Y otra cosa tal que cual, decías vos bien ahí, que me remito a lo que fue en el 2018-2019, la lucha acá en Tierra del Fuego, justamente por el tema de la salmonicultura y por el corredor costero del Beagle. A todos los científicos, docentes académicos y profesionales que consultábamos, todos te decían lo mismo. No se puede hacer. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Y cuáles son esos por estos? Estás arrasando con un bosque
costero marino que es único en la Argentina, que son árboles que tardan X cantidad de años en recuperarse. Tenés zonas que son de reservorio de concheros de los pueblos originarios. Es más, en una de las arremetidas que hicieron con las máquinas, arrasaron con un conchero, pararon justo a la hora y encontraron los restos de una niña Yagán que se estimaba más o menos que era de 5.000 años de antigüedad. Eso en lo que es la zona de eh, cerca de Río Encajonado. O sea, para los que conocen de Ushuaia, es después de la baliza del Escarpado, pasás Playa Larga, seguís todo para adentro y llegas a esa zona. Bueno, ahora hay una asociación de acá de Ushuaia, que es Asociación Manequén, justamente que está empezando a hacer toda una movida de recuperar esa parte del bosque que está dañada y además están haciendo un trabajo en conjunto con con otras personas como para recuperar un poco eso. Eh, Después también en lo que es la zona ya siendo para Moab, para estancia Moab, después de lo que es la estancia Herberton, tenés una parte también que tuvieron que paralizar toda la obra porque habían metido a hacer todo el movimiento justo en el medio de un conchero. Tenés el conchero acá, por ejemplo, en la mitad del teclado, y a un par de metros tenías el polvorín. Impresionante. Pero bueno, eh, así estamos en la actualidad de esta transversalidad ambiental, no de esta lucha territorial de norte a sur, de este a oeste, y sobre todo en Catamarca con esto de evitar de que sigan avanzando con la megaminería. Esperemos que esto Exactamente, sí, de este paso importante que dieron ahora, que es el de este fallo, que se pueda frenar un poco esto y que haya una cierta recuperación, si es sí, 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 posible. sí. Esperamos que sí, esperamos que haya, eh, que quizás por primera vez primen los derechos humanos y territoriales de los pueblos antes que los de las transnacionales, ¿no? Eh, Después de tantos años de lucha, es importante que, y en esta víspera también volviendo a decir, es importante que se nombre la importancia de un buen vivir justo, donde se ponga la vida al centro, que esto significa que prime por sobre todo el vivir bien, el vivir dignamente, ¿no? Parece que en tiempos de crisis como en el que estamos es importante fortalecer eso, el derecho a vivir dignamente, que lo tenemos todos, ¿no? Y que no puede una empresa transnacional de ninguna manera atentar contra eso que es nuestro, ¿no? Que es nuestro derecho por sí mismo, por ser personas únicamente, lo merecemos y esperamos que así sea. También decir que creo que no lo dije, pero en toda esta lucha que hay en Antofagasta, el cacique de la comunidad que fue el que eh, apeló y actualmente tuvo este fallo favorable, eh, está siendo amenazado de muerte por trabajadores de la empresa, donde lo hostigan, lo amenazan, lo acosan, eh, a él, a su familia, además integrantes de la comunidad originaria. Esta violencia indiscriminada, ¿no? Por parte del Estado, por parte de la justicia, que en su buen momento no puso un alto, sino sumó represión, sumó descalificaciones para las comunidades, para los sectores que están en contra de la minera, eh, lleva a enfrentarse pueblo contra pueblo, ¿no? Que al final somos pobres contra pobres, peleando por quién se queda el hueso
que tiene un poco más de carne que el otro, ¿no? Entonces, pensar también en esto, hasta dónde nos puede llevar la codicia y todo esto, que es importante tener en cuenta que cuando las mineras se van, las transnacionales se van, los únicos que quedamos somos nosotros, ¿no? Pienso esto que me decía de las amenazas hacia el cacique o el referente de la comunidad, y se me viene a la memoria pensar de que nosotros entramos en la etapa de la democracia entre el 83 y el 84. Eh, Salimos de una dictadura, pero seguimos en una pseudo dictadura. Una dictadura que es manejada por algunos, en algunos casos, por algunos gobiernos de turno o algunos empresarios que quieren pensar supuestamente en un progreso que es solamente para ellos. No es un progreso real para la sociedad. Y vuelvo a remarcar esto de que es lamentable seguir hablando en pleno siglo XXI, en plena democracia y más, como bien vos lo mencionás, una fecha previa al 24 de marzo, seguir escuchando que se sigue amenazando de muerte a las personas, se las sigue persiguiendo, y que por ahí esa persona mañana va a hacer la denuncia al juzgado, a la policía o a donde sea, y le dicen, sí, está todo bien, te la tomo. Salió de la comisaría y por ahí a 2 cuadras eh, pasan y lo encuentran muerto. A él o a cualquiera de los integrantes de su familia o de la comunidad. O sea, pues se siguen manejando. O sea, gracias a Dios que ahora les tocó justo un juez que se hizo cargo de la causa y dejaron de tener fiscales tan ensobrados como se usa ahora la palabra, ¿no? Eh, y que esperemos que este juez realmente pueda tomar las cartas necesarias o los pasos a seguir necesarios para que de una vez por todas se deje de tener que estar viviendo en una situación tan de vulneración de los derechos humanos, de la vulneración de la integridad o sea, de estas personas y de estas comunidades y de la comunidad de ustedes, de que eh, por el solo hecho de que son, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Pero que porque es una comunidad humilde, se creen que porque son pobres o porque son de los pueblos originarios, mal dicho, pueblos originarios que son burros o que no saben esto, que no saben lo otro y que saben mucho más que nosotros, que tienen realmente mucha más formación de la que podemos tener nosotros y tienen muchos valores, otros valores que son mucho más grandes que los nuestros y que los atropellen como si nada. O sea, que no se tenga el respeto por esa ancestría, como bien o sea, como bien es el nombre de la comunidad a la que perteneces, ¿no? De estas luchas ancestrales. O sea que si nos remitimos en el tiempo, allá por el 1800, ya se hablaba, 1800 y pico, se hablaba del tema de la explotación de las minas de Potosí. O sea, Sí, pensando en esa expansión del capitalismo. Y desde la fecha, desde aquellos tiempos hasta la actualidad, se sigue expandiendo y se va a seguir expandiendo. Y no se busca hacer un clic para decir que ese clic sea, bueno, hasta acá llegamos, frenemos con esto, porque si no nos vamos a quedar sin nada. Ya nos estamos quedando sin recursos. Ya está demostrado que ya nos estamos quedando sin recursos. El cambio climático, o sea, vamos teniendo determinadas alertas a las cuales no las sabemos escuchar. Bueno, sí, sin duda que sí. si querés te doy los últimos 9 minutos para que puedas dejarnos una conclusión de esta charla y te invito si querés para que puedas compartir las redes sociales
de la comunidad y demás para que aquellos que estén interesados realmente de forma seria y comprometida, seguirlos y apoyar la causa. Bien, bueno, para ser un poco más concisa y corta, creo que ya hemos dicho un montón de cosas. Lo que sí me gustaría remarcar es el poder que puede tener una comunidad organizada, un grupo de gente organizado. Es importante, sumamente importante, en estos casos, viendo todos los atropellos que tenemos hacia los derechos humanos, hacia los territorios, son zonas de sacrificio y de extractivismo. Es necesario, es fundamental que puedan organizar, que puedan conversar sobre los peligros que acechan, ¿no? Ahora en donde todo está entre las redes del mercado, en donde todo está, que vale más si la vida o dinero, por ejemplo, o un par de dólares. Es necesario que el día que vengan a querer atacarnos o algo, nos encuentren informados, nos encuentren con una negativa grande, con un no nuevamente a la mina, un no a, en el caso bueno, el cierre del fuego a las salmoneras, un no profundo, ¿no? Eh, que la duda entre quizás en cuanto a lo interno y se pueda conversar, se pueda debatir, pero cuando estemos frente a esta gente podamos decir claramente que no, y no entreguemos nuestro territorio, eh, no entreguemos, no cedamos, no entreguemos en luchas. Yo sé que cuesta un montón, sé que son años, yo tengo 24 años, pero sé que tengo compañeros que están hace un montón de años, que incluso murieron en la lucha. Entonces, es necesario, es fundamental, es importante seguir, insistir, persistir. Este, a veces es necesario parar, cuando se tenga que parar, se para, pero eh, no perder esa energía que al final es lo único que nos permite hoy seguir estando y seguir protegiendo lo que amamos y lo que le da sentido a nuestra vida, ¿no? Yo siempre me pregunto, qué sería de mí, por ejemplo, sin toda esta historia regional que tengo de mi territorio? Eh, Hoy en día no sería nada, sería un alma en pausa que no tendría sentido, este, sentido para seguir, sentido para estudiar, sentido para trabajar, si no fuese por el amor que yo tengo a mi territorio, a mi gente, a mi terruño. Entonces, que el amor sea el motor, que las ganas de seguir viendo el río crecer, el agua correr, las plantas crecer, sea lo que nos motive, ¿no? Lo que nos permita seguir diciendo, despertando y diciendo, bueno, hoy sigo luchando por la conquista, sigo luchando por el territorio, y sigo diciendo una y mil veces más, no a la mera minoría contaminante. Ante todo te quiero felicitar por el compromiso, por la lucha que llevas adelante. Eh, Cuando te conocí acá en Ushuaia agradezco tu tiempo porque me hubiera gustado poder compartir un poco más con ustedes, pero realmente te vi muy comprometida y los comentarios que me llegaron sobre tu presentación y demás, que fue muy emotiva y muy jugada. Sí, la gente de Chile quedó muy sensibilizada con ese tema y después gente de acá de Ushuaia también quedó muy sensibilizada con esa presentación. Y agradezco que hayas podido venir al coloquio porque la idea era de realmente esto de unir los territorios, como bien vos lo mencionabas justamente en tu participación. Eh, los territorios son solo uno, el resto son fronteras imaginarias que se fueron formando a lo largo de los años por distintas disputas políticas y demás. Y sinceramente les deseo lo mejor a todo lo que es la comunidad, de que no bajen los brazos, que sigan adelante y que esta lucha no es en vano, es por el derecho de ellos.
por el derecho de ellos, de sus nietos, de sus hijos, de sus bisnietos y de sus tataranietos, y de todos aquellos que los sigan sucediendo. Yo también agradecerte, Claudio, porque la verdad que, bueno, no nos conocimos antes de ir a Tierra del Fuego y fue, creo que lo que a mí me motiva a viajar tan lejos, porque realmente era una de las primeras veces que yo viajaba, que viajaba tan lejos. La primera Mm, vez que me subí a un avión, por ejemplo, eh, lo que a mí me hace animarme es contacto constante con vos, esto de sentir esto de la protección de alguna manera, ¿no? De que me llames, de que te preocupes, de que me preguntes. La verdad, a mí eso es lo que me animó a dar el paso, teniendo en cuenta también que nosotros estamos en una situación específica con el tema de la organización en cuanto a la resistencia y demás, que irme significaba, eh, bueno, cargar quizás con un poquito de esa culpa de poner energía en otro lado y no en la defensa, ¿no? Pero bueno, eso es algo que después tuvo su rédito en cuanto llegué, los conocí, pude hacer estos contactos, estos lazos que a nosotros nos sirven, que nos ayudan incluso a crecer. Yo después se los comenté a todas mis compañeras y estuvieron muy contentas, agradecidas también por el recibimiento tan cálido que nos han brindado. Y bueno, la verdad que no sucede eso siempre, así que impecable. muchísimas gracias. Te Y agradecería si bueno, puedes dejar las redes sociales de la comunidad para que los puedan bien, seguir. nuestras redes Ancestrías del Futuro en Instagram y en Facebook, y de Asamblea Pucará es Agua Pucará en Instagram. Son dos redes diferentes. Asamblea Pucará es Asamblea de Territorios Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, y Ancestría del Futuro es nuestra red de mujeres y disidencias de Ayita, que está en ambos lados de la cordillera, tanto en territorio chileno, actualmente nombrado chileno, como en Argentina, ¿no? Así que, bueno, aparecemos Ancestría del Futuro y Agua Pucará. Buenísimo. Valentina, no te robo más tiempo. La verdad que un placer haber conversado y nada, seguimos en contacto para ver cómo avanza todo este gran paso que han dado desde Catamarca. Sí, Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por la vamos. calidez de siempre. Un abrazo muy grande y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Igualmente, ¿eh? Muy buenas noches. Igualmente.